Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 11 de abril, en la quinta semana de Cuaresma, ciclo C. Bueno, ya tenemos el texto del misal popular y visualizamos ya la primera lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13. Bueno, un poquito de contexto. El profeta Jeremías está profetizando a la gente, pero especialmente a las autoridades reales, el rey, ¿no?, la corte, e incluso a las autoridades religiosas, que se avecina la destrucción de Jerusalén y del templo, ¿no?, a manos de Nabucodonosor. Sin embargo, para los judíos es impensable esto, ¿no?, porque saben que Dios está con ellos, pero precisamente como castigo, ¿no?, a su infidelidad y el no cumplimiento o acatamiento de la ley. Incluso, al hacer este tipo de declaraciones, Jeremías es castigado y puesto en el calabozo, en el cepo, ¿no?, por un sacerdote que lo consideraba blasfemo, ¿no? O sea, que profetizaba contra el templo, contra Jerusalén, contra el rey. Muy bien. Y entonces, en este contexto ya podemos tener un poco más de claridad sobre lo que nos va a decir el profeta Jeremías. Nos dice: oía la acusación de la gente, pavor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. Entonces, esto es lo que la gente gritaba, ¿no? Delátenlo, vamos a delatarlo. Y lo hacían haciéndole preguntas o escuchándolo para, digamos, cogerlo, ¿no?, eh, en alguna palabra, alguna declaración en contra, como les había dicho, del templo de Jerusalén, del rey, ¿no?, del pueblo judío. Y aquí habla el profeta: mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Esto decían los enemigos. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan imponentes. Acabarán avergonzados en su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Que no se olvidará precisamente porque se ha escrito, ¿no? Pues aquí está plasmado en la Escritura. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Ya hemos dicho que aquí era normal pedir la venganza, ¿no?, contra quienes planeaban la muerte o eh, cometían todo tipo de atropellos, ¿no?, de injusticias contra los profetas. Sin embargo, sabemos que esto pues va a cambiar en la nueva alianza, ¿no?, con la ley del amor y amar incluso a los enemigos. Y termina diciendo: canten al Señor, alaben al Señor,
que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Bueno, los liberará eventualmente dándoles el premio en la vida eterna, ¿no? Mas no en la tierra, en la vida terrena, porque como siempre todos los profetas, prácticamente todos murieron eh, a manos de los enemigos que era el mismo pueblo o las mismas autoridades religiosas. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 17, cuyo responso es: en el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Bueno, podemos entrever que es un salmo de acción de gracias, particularmente, y de alabanza. Dice el salmista. A propósito, este salmo, compuesto también por el rey David, eh, como parte, como todos los salmos, ¿no? Hacían parte de la liturgia en las conmemoraciones, fiestas importantes, pues se cantaba, ¿no? Entonces son canciones eh, de confianza, de alabanza, de acción de gracias y de manifestación de amor, como empieza diciéndolo aquí el salmista. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. O sea, aquí el salmista casi que se excede, ¿no?, en los calificativos de la protección que brinda Dios. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. Aquí nuevamente escuchamos el abismo, que era el Sheol en hebreo, y que es definido como el lugar de los muertos, ¿no?, donde estaban prácticamente cautivos, ¿no?, o el submundo, donde no había posibilidad de salir. Y que es precisamente donde Jesucristo, después de su muerte, baja, ¿no?, al Sheol y libera a todos los justos que no podían pasar, ¿no?, a la vida eterna, desde Adán, todos los patriarcas. Y termina diciendo: en el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Bueno, grité a mi Dios desde su templo, Él escuchó mi voz. Aquí se referiría el salmista, eh, David especialmente, ¿no?, que es David quien está cantando esta alabanza. Y todavía no había templo, ¿no? Sabemos que el templo fue construido por su hijo Salomón. Sin embargo, aquí entendemos: desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Es el templo en el cielo, ¿no?, donde se celebra la liturgia celestial. Claro, como era profeta, profetizó, ¿no?, desde, desde el Antiguo Testamento lo que sucedería en el Nuevo. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos y continuamos con el Evangelio según San Juan. En esta oportunidad, el capítulo 10, versículos del 31 al 42. Habíamos desarrollado en unas 4 sesiones el capítulo 8. Ahora
tenemos el capítulo 10. Muy bien, nos dice el evangelista San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Bueno, en el versículo anterior, precedente a este, Jesús les dice, porque yo y el Padre somos uno. Y entonces, obviamente, con esto se estaba haciendo Dios, ¿no? Y, y por eso ellos entienden en ese contexto que es una blasfemia. Y por eso, nuevamente, dice, agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? O sea, aquí vemos un gesto ya de valentía, ¿no? Jesucristo les encara, ¿no? ¿Por cuál de ellas, de las obras buenas que ha hecho, milagros patentes, ¿no? Que los judíos habían visto? ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. O sea, entendieron, ¿no? Aquí también es una eh, corroboración de que los judíos entendían lo que decía Dios cuando sobre su divinidad, ¿no? Al hacerse Dios según ellos. O sea, les estaba diciendo, ¿no?, la verdad. Jesús les replicó, ¿no está escrito en su ley? Yo les digo, ustedes son dioses. Si la escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes blasfemas o blasfemas, ¿no? Bueno, ante esto, Jesucristo les contesta con la ley, ¿no? En los salmos. Aquí dice el Salmo 82, donde dice textualmente, ¿no? Yo les digo, ustedes son dioses, ustedes son hijos del Altísimo. Y lo hace en referencia a los jueces, ¿no? Eh, dando a entender que eh, tienen el poder de Dios, ¿no?, para juzgar, para administrar, para guiar. Y por eso les dice, ¿no? Ustedes son dioses. Y si llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y es la palabra de Dios, es la escritura, y la escritura no puede fallar, dice, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Por qué he dicho soy hijo de Dios? Entonces, aquí completemos el sentido. Si la escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Pues nuevamente insiste en, es enviado por el Padre. Y todo lo que hace el Padre, hace el Hijo, ¿no? Como hay la declaración en otro pasaje. Y él escucha al Padre y hace la voluntad del Padre. Y lo que va a decir a continuación. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, aquí es evidente, ¿no? Que crean a las obras,
a lo que hace Él, los milagros, ¿no? Porque son obras que hace Él con voluntad del Padre, las hace Jesucristo. Y para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí ya nuevamente se van a alborotar por esta declaración. El Padre está en mí. El Padre que para ellos es Dios, ¿no? Y es también su Padre. Dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Claro, este lenguaje no lo entenderían. Por eso nuevamente, ¿no? Intentaron de nuevo detenerlo para apedrearlo, obviamente. Pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí, que deberían ser básicamente del pueblo, no autoridades religiosas, ni sacerdotes, ni escribas, ni doctores de la ley, a excepción de algunos, ¿no? Como hemos visto el caso de Nicodemo, de José de Arimatea. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.